Hola, muy buenas. Nosotros somos el grupo número 2 y vamos a hablar sobre la aplicación de cuerpos de caída y resistencia del aire en ecuaciones diferenciales. El objetivo general es resolver un ejercicio propuesto de caída libre y resistencia del aire por medio de aplicación de ecuaciones diferenciales, usando los modelos y métodos aprendidos en clase. También se hará uso y daremos breves conceptos de caída libre, resistencia del aire y otros conceptos relacionados con el ejercicio presente. Se demostrará la utilidad y cómo puede aplicarse las ecuaciones diferenciales en problemas de ingeniería, incluso en situaciones de la vida cotidiana. La caída libre se llama caída libre al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la aceleración coincide con la gravedad. Se presenta cuando un objeto cae verticalmente desde una altura y. Los cuerpos con este tipo de movimiento tienen una aceleración dirigida hacia abajo de 9.8 metros por segundo. La resistencia del aire, también conocida como resistencia aerodinámica, es el efecto de desaceleración que crea el aire en un cuerpo cuando éste se desplaza. Los cuerpos durante la caída libre encontrarán su descenso ralentizado por el aire. En casos experimentales, la aceleración no es constante durante la caída libre, ya que siempre existirá resistencia que se oponga a la velocidad del objeto. Las primeras dos leyes de Newton tienen una importancia en la caída libre, ya que están mayormente enfocadas en este tipo de problemas. La primera ley de Newton nos dice que todo cuerpo preserva su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que éste sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas en él. La segunda ley de Newton nos dice que el producto de la masa de un cuerpo por su aceleración es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza que actúa sobre dicho cuerpo. El primer ejercicio que veremos abarca los temas de caída libre y resistencia al aire. El enunciado nos dice lo siguiente. Un objeto que pesa 20 kilogramos se deja caer desde una altura de 40 metros, con una velocidad inicial de 4 metros sobre segundo. Supongamos que la resistencia al aire es proporcional a la velocidad del cuerpo. Se sabe que la velocidad límite debe ser de 30 metros sobre segundo. En otras palabras, el enunciado nos dice de que un objeto de 20 kilogramos con una velocidad de 4 metros sobre segundo está en caída libre, pero esta está siendo afectada por una resistencia del aire. Así que utilizaremos la siguiente función, la cual nos dice que fuerza es igual a masa por gravedad menos la K proporcional por la velocidad. Por la segunda ley de Newton sabemos que la fuerza es igual a masa por aceleración. Hacemos un pequeño cambio en la aceleración, convirtiéndola en dv elevada a dv con respecto a t, y esta parte la vamos a sustituir en la función principal. Aquí ya lo tenemos sustituido. Esta fórmula nos dice que el peso es igual a masa por gravedad. Ya tenemos el valor del peso y el valor de la gravedad. Solo tenemos que encontrar el valor de la masa haciendo un pequeño despeje. El valor de la masa nos da 2.04, pero esto podemos redondearlo. Una vez que encontramos el valor de la masa, ahora encontraremos el valor de K, que es la proporción a la velocidad del cuerpo. Utilizaremos esta fórmula que nos dice que masa por gravedad es igual a K proporcional por la velocidad límite. Esta fórmula es así porque hay un punto en el que la resistencia del aire será igual al peso. Hacemos un pequeño despeje encontrando el valor de K y esto será 2/3. Así que hacemos una sustitución en la función principal y tenemos esto. Lo siguiente será dividir cada valor entre 2. Esto lo hacemos porque derivada de t con respecto a t debe quedar solo. Aquí hacemos la división donde esto quedará en 1, 20 entre 2 es 10 y esto se cancelará quedando 1/3 por b. Así nos queda y solo quedaría acomodar los valores para saber qué tipo de ecuación es. Aquí vemos que derivada de b con respecto a t está solo y luego del igual hay una constante, así que podemos decir con seguridad que esto es una ecuación lineal. Les voy a hablar de la ecuación que tenemos ya. Nosotros tenemos una ecuación diferencial lineal en la cual esta es la ecuación, ¿verdad? Tenemos esta parte de aquí que se le conoce como px, que en este caso x viene siendo la t. Entonces
a este pequeño parte de aquí le llamaremos PT. Luego de eso debemos encontrar el factor integral. Y para encontrar el factor integral debemos multiplicar toda esta ecuación por PT. Para obtener el factor integrante, debemos tener la exponencial de la integral de P de X de T. PT de T sería. Y esto lo vamos a sustituir a la exponencial de la integral de 1/3 de T igual a E igual a 1/3 de la integral de dt, ya que 1/3 es constante, entonces pasa al otro lado. Y esto nos da igual a que la exponencial es igual a 1/3 de t. Luego de eso pasamos los términos, ya que solo se expresan los términos. Entonces volvemos a copiar la ecuación que ya teníamos y el factor integral que encontramos. Luego de eso vamos a separar términos, donde db sobre dt es igual a la exponencial de 1/3 de t, más 1/3 de b es igual a, exponencial 1/3 de t, igual a 10 exponencial 1/3 de t. Si ven, solamente copiamos la ecuación y sustituimos el valor al lado de cada una de las partes de la ecuación. Luego de eso, procedemos a integrar. Y esto es igual a d por b por la exponencial de 1/3 de t. Igual, o sea, procedemos a separar, ¿verdad? Separamos las integrales. Las integramos de diferentes formas. Separamos los primeros términos con los segundos términos. El primer término que teníamos de b sobre dt y 1/3 queda así. db por la exponencial de 1/3 de t. Igual a la otra integral de 10 por la exponencial de 1/3 de t. Luego de eso las podemos separar, ya que 10 es una constante que puede salir de la integral. Entonces, en la integral nos quedaría el exponencial de 1/3 de t. Luego procedemos a realizarla por sustitución, donde decimos que u es igual a 1/3 de t y du es igual a 1/3 de t. Luego, para sacar dt, vamos a despejar en la ecuación de u, donde el 3 está dividiendo, al otro lado pasa a multiplicar, entonces 3 de u igual a dt. Luego procedemos a sustituir, donde 3 es igual a la integral de la exponencial de u, de la exponencial elevada a la u, de u, igual a 3 a la exponencial de 1/3 de t más c, que c es la constante. Luego de eso pasamos a sustituir, donde teníamos que en la integral teníamos a 10, bueno, teníamos fuera de la integral a 10 y dentro de la integral a e 1/3 de t de t, donde la respuesta de esta integral es 3, la integral eu de u igual a 3, el exponencial de 1/3 de t más la constante. Entonces, bajamos lo que ya teníamos antes, que es b por la integral de b por el exponencial de 1/3 de t por 30 exponencial 1/3 de t
más la constante, ya que teníamos el 10 que estaba fuera de la constante y tenemos el 3 aquí, procedemos a multiplicarlos. 3 por 10, 30. Por esa razón está el 30 aquí. Luego de eso pasamos a despejar. Y este mismo exponencial que tenemos tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho lo podemos pasar a dividir en la ecuación, ¿verdad? En ambos términos que tenemos ahí. Luego decimos que b es igual a 30 exponencial de 1/3 de t más la constante. Y de denominador tenemos el exponente de 1/3 de t más el exponente de 1/3 de t bajo la constante. Luego de eso, al cancelar, cancelamos los exponenciales porque tenemos tanto en el denominador como en el numerador y nos queda un valor de 30 más la constante de el exponencial de 1/3 de t. Ya que esa no la podemos cancelar, la colocamos y esta sería la respuesta final. Planteamiento del ejercicio de caída libre. El sistema con el cual vamos a trabajar es de un objeto que es soltado o tirado desde una altura inicial, la cual llamaremos h sub 0, y el objetivo es encontrar el valor de su velocidad o su altura en un tiempo determinado. Sabemos que hay una única fuerza actuando sobre el objeto, que es el peso, el cual definimos como menos masa por gravedad y tiene signo negativo porque su dirección es hacia abajo. Por segunda ley de Newton notamos que el sistema está en movimiento, por lo cual podemos igualar este peso a la masa por aceleración y quedaría de la siguiente forma. Pero antes de iniciar debemos definir la aceleración como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. A su vez, la velocidad es la derivada de la distancia o altura con respecto al tiempo, la cual podemos llamar y'. Si unimos estas dos, tenemos que la aceleración es la segunda derivada de la distancia o altura con respecto al tiempo, también podemos llamarla y'. También anotamos dos condiciones iniciales. La primera, que y evaluado en 0 es igual a una altura inicial que se llama h sub 0, y' evaluado en 0 es igual a una velocidad inicial llamada v sub 0. Ahora podemos continuar con el ejercicio. Reescribimos la ecuación como masa por y' igual al negativo de la masa por gravedad. Como vemos, el factor masa está en ambos lados de la igualdad, podemos cancelarlos dividiendo entre la masa en ambos lados. Entonces nos dice físicamente que para cualquier masa, cualquier objeto, el movimiento va a ser igual y nos queda lo siguiente. Y' es igual al negativo de la gravedad. Por consiguiente, integramos en ambos lados con respecto al tiempo. La integral de y' por dt igual a la integral de menos g por dt y tenemos como resultado de la integral lo siguiente. Y' es igual al negativo de la gravedad, que es una constante, por el tiempo más la constante de integración 1, la cual encontramos usando las condiciones iniciales. Al aplicar las condiciones iniciales nos queda que y' evaluada en 0 es igual a una velocidad inicial y la variable t es igual a 0. Al hacer todos esos cálculos y reemplazar, decimos lo siguiente, que la constante de integración 1 es equivalente o igual a una velocidad inicial. Escribiendo la ecuación nos quedaría lo siguiente: y' es igual al negativo de la gravedad por el tiempo más la velocidad. Ya teniendo la ecuación de y', podemos decir que es la base de nuestra primera fórmula. Primero lo escribiremos de esta forma. La derivada de y con respecto a t es igual a menos g por t más v sub 0 y luego multiplicamos por dt a ambos lados para luego integrarla. La integraremos para dejar la fórmula en su estado primitivo, es decir, de esta forma. Y igual al negativo de la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2 más la velocidad inicial por el tiempo más la segunda constante de integración. En este punto podemos decir que esta será nuestra segunda fórmula.
Ahora con las condiciones iniciales lo sustituimos. Sabemos que el tiempo es 0, entonces sustituimos donde haya tiempo igual a 0. Esto nos queda lo siguiente. Todo lo que tiene tiempo se cancela y nos queda que la altura inicial es igual a la segunda constante de integración. Teniendo esto, podemos decir con la fórmula 2 que la segunda constante de integración es igual a la altura inicial y nos queda que la altura es igual al negativo de la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2 más la velocidad inicial por el tiempo más la altura inicial. Y esta sería nuestra fórmula número 3 para hallar la altura en un problema de caída libre. Habiendo encontrado las fórmulas para calcular la caída libre anteriormente en el planteamiento, las utilizaremos para resolver este ejercicio. Una maceta se deja caer desde una ventana que está a 60 metros del suelo y tarda en caer 3 segundos. Determina la velocidad y la altura en el segundo 2. Para calcular la velocidad en el segundo 2 utilizaremos una de las fórmulas que encontramos, que es velocidad es igual a la gravedad negativa por tiempo más velocidad inicial. Sustituyendo los datos de esta fórmula con los datos que nos está dando el enunciado, nos quedaría velocidad es igual a negativo 9.8 metros por segundo por 2 segundos más 0 metros por segundo. Como la velocidad inicial es igual a 0, entonces se cancela y solo nos queda multiplicar la gravedad por el tiempo. Y esto nos daría a negativo 19.6 metros por segundo. Ahora, para calcular la altura en el segundo 2, utilizaremos otra fórmula que encontramos anteriormente, que es y es igual a la gravedad negativa por tiempo al cuadrado sobre 2 más velocidad inicial por tiempo más altura inicial. Sustituyendo nos daría y es igual a negativo 9.8 metros por segundo por 2 segundos al cuadrado sobre 2. Esto más 0 por 2 más 60 metros. Y resolviendo esta ecuación nos daría y es igual a negativo 19.6 metros más 60 metros. Negativo por positivo se restan, entonces nos quedaría que y es igual a 40.4 metros. Esto sería todo lo acerca del ejercicio, ya que cumplimos con el enunciado, con lo que nos pide el enunciado, y eso sería todo. Conclusiones. Al apreciar la caída de un objeto, se podrá notar que siempre existe resistencia que actúa contra la velocidad del objeto, tomando como ejemplo el movimiento de los vehículos e incluso de los aviones que, moviéndose a grandes velocidades, luchan contra la resistencia del aire. Con respecto a la caída libre de los cuerpos, su movimiento siempre será afectado por la gravedad, ya que es la única fuerza que se realiza de manera constante sobre el objeto. Y nuestra última conclusión sería: en los dos ejercicios resueltos anteriormente se ha demostrado cómo pueden aplicarse las ecuaciones diferenciales en problemas de caída libre y resistencia del aire. Hablando en términos generales, las ecuaciones diferenciales pueden aplicarse a todo tipo de problemas de ingeniería.